¿Podría el dios del inframundo vencer al dios que puede sacudir la tierra hasta su núcleo? ¿Tendría alguna oportunidad el dios de la guerra contra la diosa de la guerra? Todo será revelado el día de hoy a los grandes maestros griegos del universo. Conoce a los dioses más poderosos de la mitología griega. Créeme cuando te digo que no se andaban con rodeos. Morfeo, el dios de los sueños. Puede que no estés de acuerdo con nosotros. Sin embargo, no es como que los dioses griegos siempre estuvieran ocupados en combates a muerte todo el tiempo. Y sí, un dios que podría entrar en tus sueños y controlarlos. No es un mal poder si quieres controlar la mente de alguien. De hecho, muchos desearían tener ese poder, ¿cierto? Sin embargo, ¿fue su padre, Hipnos, más poderoso? También dios del sueño, aunque un tipo amable. Suponemos que Hipnos gana, ya que fue capaz de engañar a Zeus no una, sino 2 veces. Puso al rey de los dioses a dormir, por amor de Dios. Eso es todo un logro. Además de esto, los trucos de Hipnos afectaron el resultado de la guerra de Troya. Por otro lado, su madre era Nix, la diosa de la noche. Ella asustaba a todos, incluido Zeus, quien era reacio a acercarse a ella. Así que teniendo esto en cuenta, su hijo Morfeo podría no haber sido tan poderoso. Aún así, no solo hacía que la gente soñara con lo que él quisiera, que se les caían los dientes, o que ordeñaban vacas verdes, o cualquier cosa sin sentido que se les venga a la cabeza. Era importante porque enviaba mensajes de otros dioses a las cabezas de las personas a través de sus sueños. Un buen truco para una película de ficción, algo así como la píldora roja y la píldora azul. ¿No crees? Buen tipo era el dios Morfeo. Tártaro, el dios del abismo. El inframundo era un lugar ocupado con tanto trabajo para quienes lo gobernaban. Pero poco se habla del lugar debajo del inframundo llamado Tártaro, que es el nombre de un dios y también de un lugar. Tártaro es en realidad una de las primeras representaciones de la humanidad de una especie de infierno, un lugar oscuro y sombrío donde ciertamente no querrías terminar. Algunos de los titanes fueron enviados allí, y los malvados también podrían encontrarse condenados al mismo lugar. Tan malo era el Tártaro, en el que vivía su hijo Tifón, un monstruo magnífico, una serpiente con alas que causaba estragos en los cielos, y una vez casi derrocó a Zeus del primer lugar en una de las grandes batallas de la mitología griega. Zeus tuvo sus manos llenas, pero derribó a Tifón de espaldas después de lanzarle innumerables rayos para derrotarlo. Siguiendo esta travesía, ¿quién más era tan poderoso que podía preparar rayos para que Zeus los lanzara? Ese fue Hefesto, el dios de la forja y el fuego. No era un tipo de herrero común y corriente. Era hijo de Zeus y tenía algunos poderes increíbles. Fue Hefesto quien fabricó las armas que usaban los dioses, muchas de ellas. Básicamente era el equivalente de todas las fuerzas militares del mundo unidas en una. Se sentaba en su palacio en el Olimpo ideando nuevas ideas sobre cómo hacer las mejores armas, lo que incluía el casco alado de Hermes y la increíble armadura de Aquiles, aunque le falló el cálculo y dejó desprotegida la parte trasera de su tobillo. ¡Qué lástima! Además, podía crear rayos como armas. Algo debatido ya que, en la mayoría de las historias, fueron los cíclopes quienes primero los hicieron para Zeus. Además de eso, creó a la primera mujer humana, Pandora. Quizás hayas oído hablar de su caja. Ella la abrió y liberó todos los males del mundo. Así que, sí, este tipo no era un herrero común. Sin embargo, hay diferentes relatos sobre lo que le sucedió. Ninguno de ellos es realmente muy bueno. Uno de ellos consiste en que su propia madre, Hera, lo arrojó del cielo porque era cojo, físicamente cojo. Ahora, el hombre fuerte de los dioses. Atlas, un tipo muy fuerte. Hacía parte de los titanes, que también eran dioses. Existían mucho antes que los dioses clásicos griegos. Los titanes lucharon con los dioses clásicos durante un período de 10 años, después de lo cual, los dioses ganaron la batalla, o una serie de batallas, conocidas como la titanomaquia. Muchos de los titanes fueron luego desterrados al Tártaro. Esa es la versión corta de la historia, al menos. Atlas no era el titán más poderoso por ningún medio, pero era increíblemente fuerte. Por eso se menciona aquí. De hecho, cuando se perdió esa guerra, en lugar de ser enviado al infierno, fue obligado a cargar las esferas celestiales en su espalda por la eternidad. Eso es mucho peso para cargar.
Este próximo dios es simplemente genial. Hermes, el mensajero de los dioses. Si los dioses querían noticias, y las noticias eran muy importantes, podían confiar en Hermes como mensajero para llevárselas, de ahí que fuera el dios mensajero. También ha sido llamado el dios de la naturaleza, los agricultores, los viajeros, los comerciantes, los mensajeros humanos, los marineros e incluso los ladrones. Además de eso, se decía que era el dios del camino entre el mundo inferior y el superior, y hay muchas historias sobre él. Una de esas historias incluye que robó algunos ganados del poderoso dios Apolo. Hermes, siendo aún un niño, escondió el ganado en una cueva y convirtió las pezuñas de los animales en zapatos alados que podían llevarlo a cualquier lugar a una velocidad increíble. Apolo, por supuesto, estaba menos que complacido cuando descubrió a Hermes. Llevó al niño a Zeus para enfrentar las consecuencias, y todo lo que hizo Zeus fue reír. Pensó que Hermes había sido bastante astuto, y por lo tanto, no lo castigó en absoluto. Hermes se quedó con esos zapatos mágicos para poder moverse fácilmente entre el Olimpo, Hades, Tártaro y la Atlántida. Cuando las noticias necesitaban llegar a algún lugar, él era el hombre al que enviar, y eso incluía entregar mensajes de la tierra al cielo. Era algo así como los medios de comunicación y las redes sociales en el reino divino. Y como saben, los medios y las redes sociales son herramientas bastante poderosas. En cuanto a sus intereses amorosos, no te sorprenderá saber que estaba encaprichado de Afrodita. Ella rechazó sus avances al principio. Zeus envió un águila para robar la sandalia de Afrodita, y terminó en manos de Hermes. Para acortar la historia, ella fue en busca del zapato perdido, y el resultado fue algo de amor, y más tarde, un hijo llamado Hermafrodito. El siguiente dios quizás era un poco más amable. Artemisa, diosa de la caza, la naturaleza y la castidad. Artemisa era hija de Zeus, hermana gemela de Apolo, y se convirtió en la diosa patrona de las niñas y todas las jóvenes. También era una especie de protectora de las mujeres durante el parto, lo que era muy importante en aquellos días. Cuando era solo una niña, se podría decir que estaba bastante mimada, siendo la hija del gran hombre, por lo que aprovechaba y le pedía lo que quisiera. Pidió un montón de ríos y todas las montañas del mundo, y tomar algunas ciudades también, pero dejó que Zeus decidiera cuáles regalarle. ¡Qué modesta la niña! Se le dio un arco de plata hecho por los cíclopes. Con ese gran arco, Artemisa se convirtió en la diosa de la caza salvaje, lo cual, de nuevo, era un gran asunto en aquel entonces. Esta diosa era tan especial que los humanos en la vida real construyeron un templo masivo para ella, que tardó 100 años en terminarse y se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nike, la diosa de la velocidad, la fuerza y la victoria, mucho antes de que aparecieran tus tenis ultra rápidos. Nike era toda una diosa. Durante esa lucha de 10 años con los titanes de la que te hablamos, ella fue una de las primeras en dar su apoyo a Zeus. Por eso, pudo sentarse junto a él en un trono. Esta chica era todo sobre ganar, y Zeus sabía que debía mantenerla cerca. También necesitabas a este siguiente dios, Deméter, diosa del grano y la agricultura. Era hija del titán Cronos, quien gobernaba sobre todo. El problema fue que se le reveló una profecía de que sus hijos terminarían tomando el control algún día. No siendo de los que ignoran una profecía, Cronos pensó que era mejor tragar a sus hijos en lugar de criarlos. Lo hizo, pero las cosas salieron mal. Parte de este contratiempo fue que Cronos tuvo que vomitar a sus hijos, siendo uno de ellos Deméter. Ella se convirtió en una diosa muy poderosa, porque de ella dependía la comida. Era la diosa de la cosecha. Sin comida no hay vida, así que Deméter tenía mucho respeto de los mortales. Una historia dice que fue ella quien trajo las amapolas al mundo, y esas cosas ciertamente eran útiles una vez que los humanos habían extraído la pulpa de opio y se la habían dado a una persona herida o enferma. También se dice que pasó mucho tiempo en el inframundo, lo que podría representar el fin de las cosechas y el comienzo del invierno. Su tiempo en el inframundo se debía a que su hija Perséfone estaba atrapada allí, secuestrada por el dios Hades. Un poco tóxica e incestuosa la relación de los dioses en esa época. Cuando Deméter volvía del inframundo cada año, voilà, hacía que la comida fuera abundante de nuevo. Ahora,
el dios favorito de todos, por lo menos en nuestra época. Dionisio, dios de todas las cosas placenteras y locas. Ok, siendo más oficial, era el dios de la cosecha de uvas, del vino, es decir, emborracharse. Ahora sí me entiendes, ¿cierto? Pero tenía un lado oscuro, porque también era el dios de muchas formas de locura. Era el dios del éxtasis religioso, que también puede ser un arma de doble filo en cuanto a volverse loco. Los griegos tenían algo llamado los misterios dionisíacos. Estos eran rituales donde la gente perdía la cabeza con el vino y quizás drogas psicoactivas. Fueron liberados por unas horas de sus yo normales. Su historia de fondo también es genial. Era hijo de Zeus. Pero Zeus, como de costumbre, había estado engañando a su esposa, Hera. Ella se puso celosa y el resultado fue que la mujer mortal se convirtiera en cenizas, estando embarazada. Zeus salvó a Dionisio al guardarlo en su muslo hasta que creció. Ahora una diosa muy aterradora. Nix, diosa de la noche. Suponemos que ya has descubierto que el mujeriego Zeus no se andaba con tonterías con nadie. Sin embargo, había un dios que le daba miedo. Esa era Nix. Era la madre de Hipnos, pero también se le atribuía ser la madre de la muerte, el engaño, la perdición, la destrucción y la oscuridad. Eso sí que es un árbol genealógico. Hay una historia genial en la que Hera pidió a Hipnos que pusiera a Zeus a dormir. Zeus estaba loco como una cabra y estaba a punto de lanzar a Hipnos al mar, pero Hipnos corrió a su madre en busca de protección. Sí, Zeus se acobardó. No quería tener nada que ver con Nix. Ahora el dios opuesto al querido Dionisio, Apolo, el dios de la ley y el orden, la música, el arte y la poesía. También era el dios de la curación y las enfermedades. Tenía la habilidad de traer plagas, pero también tenía la habilidad de traer curación a las personas. Ayudaba a los jóvenes a envejecer y a envejecer con buena salud. Los protegía, así como protegía los cultivos en los campos. Si el mal alguna vez levantaba su fea cabeza, Apolo era el dios al que acudir. Era un dios de primera, sin duda alguna, al igual que esta próxima deidad. Afrodita, diosa del deseo, la pasión, la procreación, las prostitutas, el sexo y la belleza. Podrías tener todo el poder del mundo, pero aún ser un perdedor débil ante la belleza imposible de resistir. Podrías ser tan fuerte como Atlas, tan sabio como Zeus, tan rápido como Hermes, y aún así ser manipulado por una mujer cuyos encantos no puedes resistir. Por esta razón, Afrodita era una diosa muy poderosa. Ella representa el impulso sexual, y es ese impulso la razón por la cual todos existimos. Estamos aquí para procrear, fundamentalmente. Ella era lo que hacía que los hombres amaran. También podía volver locos a mortales y dioses con deseo. Cualquiera que no hiciera lo que ella decía, o por alguna razón no se preocupara por su belleza, a menudo terminaba siendo maldecido por ella y sufriendo un destino terrible. Pero ahora hablaremos de un par de diosas que probablemente podrían haberle dado a Afrodita competencia. Atenea, diosa de la guerra y la sabiduría. Su padre era Zeus, y no tenía madre. Ese tipo de cosas podían suceder en la mitología griega. Aparentemente, creció de la frente de Zeus. También estaba detrás de muchos héroes, siendo la diosa del heroísmo. También fue una de las 3 diosas detrás de la guerra de Troya con Afrodita y Hera. Podría haber sido una diosa de la guerra, pero su tipo de guerra era justa, y luchaba sus guerras con gran sabiduría. Recuerda que todos esos héroes detrás de ella tenían que usar no solo la fuerza, sino también el cerebro. Su hermano, Ares, era todo lo contrario. Era más sobre la violencia directa y el derramamiento de sangre. En términos de poder, realmente no podemos separarlos tampoco. Por eso él está a continuación en la lista. Ares, dios de la guerra. Si Atenea en la guerra era dedicada y estratega, Ares sacaba tu más profundo sentimiento de valentía para enfrentar la batalla. Si eres valiente y sin miedo y luchas como un loco, podrías ganar esto, incluso si eres el último hombre en pie. Por eso los griegos decían que Ares estaba más en sintonía con lo salvaje. A menudo era ridiculizado en la mitología griega por ser un poco un atleta, un dios temerario que siempre intentaba resolver las cosas con sus puños. Una vez durmió con Afrodita ya que ella engañó al gran herrero Hefesto, así que Hefesto los envolvió a ambos en una red y los hizo ver bastante estúpidos. ¿Fue este salvaje más poderoso que su hermana? Creemos que no. Pueden compartir el mismo lugar en la lista. Nos encantaría decirte que en el mundo real, las Ateneas son más prominentes que los Ares, pero estaríamos mintiendo.
La fuerza bruta ha superado a la sabiduría muchas veces. Hera, diosa del matrimonio, la familia, las mujeres y el parto. Hera era la hermana y esposa de Zeus, así que incluso si dudas de su poder, estaba casada con el que podría argumentarse que era el dios más temible de todos. Según las historias, se enamoró de su hermano a una edad temprana, pero Zeus no era exactamente un tipo fiel, y no estamos seguros de que los dioses griegos tuvieran algo parecido a un acuerdo prenupcial. Zeus la engañó una y otra vez, con otros dioses y con mortales. Su descendencia fue bastante impresionante, por decirlo menos. Pero esto hizo que Hera se pusiera muy celosa y también muy vengativa hacia las personas con las que Zeus se relacionaba. Hera no parece ser la más poderosa de los dioses, pero seguro que no querrías conocer su lado malo. Era muy astuta y si conspiraba contra ti, era un problema. Ahora hablemos de su muy duro padre. Cronos, líder de los titanes. Hemos mencionado a este tipo varias veces ya porque juega una parte muy importante en la mitología griega. Antes de que Zeus gobernara, Cronos estaba a cargo. Se casó con su hermana Rea, y los dos gobernaron los cielos y la tierra juntos. Pero como sabes, se le dijo que un día sería derrocado por sus propios hijos, así que hizo lo que cualquiera haría, y se los tragó. Cuando Rea tuvo a su último hijo, Zeus, Cronos dijo: «Está bien, entrégamelo, es hora de tragarlo». Rea no estaba entusiasmada con esta idea, y en su lugar le entregó una piedra envuelta en pañales. Parece que Cronos, por poderoso que fuera, también era un poco estúpido porque cayó en eso y tragó la piedra pensando que era el bebé. Zeus creció en una cueva y cuando se hizo un poco mayor, le dio algo a Cronos para hacerlo vomitar. Uno por uno salió los hermanos y hermanas de Zeus. Con el tiempo, su hermano Poseidón obtuvo su tridente y su hermano Hades obtuvo su casco de oscuridad. Zeus obtuvo sus rayos. Era hora de luchar. Como sabes, Cronos perdió la guerra y fue enviado a Tártaro. Pero Cronos todavía merece estar en este lugar. Gobernó sobre todo por un tiempo, y esa guerra de 10 años no fue un paseo por el parque para Zeus y los demás. Aún así, perdió. Así que sigamos adelante. Poseidón, dios del mar, las tormentas y los terremotos. Los antiguos griegos sabían muy bien que lo único que podía destrozar la vida de todos era la propia tierra. Cuando temblaba, destruía, y era Poseidón quien podía hacer temblar la tierra. También gobernaba los mares, que los griegos también temían, especialmente cuando Poseidón decidía que era hora de la tormenta. No puede ser más poderoso que eso. También era el dios de los caballos y creó al gran caballo alado llamado Pegaso, de la sangre de Medusa luego de morir a manos de Perseo. Como Zeus, Poseidón tuvo más hijos de los que podía contar. Muchos de ellos monstruos y muy salvajes. Eso probablemente era una cosa genética porque si atrapabas a Poseidón en un mal día, podía ser un completo psicópata. Molestarlo y podrías olvidarte de que tu barco llegara a su destino. En cuanto al número 2 tenemos a Hades, dios del inframundo. Si vas a dar crédito al diablo por tener un gran poder, también tienes que dar crédito a Hades, ya que ambos gobernaban el inframundo. Aún así, ten en cuenta que el inframundo griego no era el infierno, eso era Tártaro. Cuando esa guerra con los titanes terminó, Zeus obtuvo el cielo, Poseidón obtuvo el mar, y Hades obtuvo lo que está abajo. De hecho, a veces se le refería como el Zeus del inframundo. Esto hace que los tres sean muy poderosos. Hades no era un dios malo, aunque tendemos a pensar en el inframundo como un lugar malo. Pero era temido porque no toleraba tonterías de nadie. Una vez que bajabas a verlo, no volvías, no normalmente. Por esta razón, los griegos temían increíblemente a Hades, y ni siquiera les gustaba mencionar su nombre. Si alguien intentaba engañar a la muerte, sentirían la ira de Hades, y por Dios, nadie quería eso. Sísifo lo intentó, y terminó teniendo que empujar una bola de roca por una pendiente por la eternidad. Es por eso que ahora llamamos a las cosas fútiles sisifeas. Una tarea dura y sin fin como ir al gimnasio a romperte el lomo para estar como una leyenda del Olimpo, pero sin dejar de comer porquerías, por lo que sigues rellenito. Hades podría ser un tipo poderoso si quería serlo. Se escribió que si le apetecía, podría partir la tierra en dos. Todo lo que vamos a decir ahora es que si por alguna razón Hades, Poseidón y Zeus pelearan,
no quedaría nada excepto caos. ¿Por qué entonces tenemos a Zeus en el primer lugar? Zeus, el rey de los dioses y el cielo. Podrías argumentar que Hades era un dios mejor, pero al final del día, Zeus era bastante justo a veces, y era supremamente inteligente. Si las cosas realmente se iban al infierno, podías confiar en Zeus para arreglar las cosas. Mientras tanto, Hades y Poseidón podrían sentarse y simplemente dejar que las cosas sucedieran. Como dijimos, los griegos temían este tipo de pelea. Si esos tres tuvieran problemas, significaría el fin de todo. Pero una pelea total no sucedería porque Zeus sabría mejor. Era el rey por una razón. Su liderazgo fue disputado de vez en cuando por otros dioses, pero Zeus permaneció en el trono. Y así concluimos nuestro ranking de los dioses griegos más poderosos. Te reservamos el puesto número 20 para que tú decidas quién podría ocupar ese puesto, o si lo prefieres, lo puedes ocupar tú. No olvides suscribirte, dar like, compartir el video, dejar tu comentario y seguir disfrutando de nuestro canal.